10 de la noche por Voz Media Network, WIN TVO y sus medios digitales, procedemos a realizar una nueva entrega de comentarios y reflexiones. En esta oportunidad, en esta primera sección, vamos a iniciar nuestros comentarios con las principales noticias en el área internacional y en el área nacional. En lo internacional, seguimos con el tema de Venezuela. Venezuela sigue siendo todavía una llaga doliente de América Latina, en donde se violentaron todos los derechos electorales de los venezolanos, donde se procedió a realizar una farsa electoral y al mismo tiempo se está negando el resultado de ese fraude cometido en las elecciones. Mientras tanto, lo que la comunidad internacional tiene que seguir es reclamando especialmente del gobierno, que termine con esa farsa y proceda a proclamar al ganador, al Mundo González, que fue ganador con alrededor del 67% de los votos. Y de esa manera, esa nación suramericana puede encontrar paz y tranquilidad para la reunificación de toda la familia venezolana que se encuentra dispersa producto de las acciones del régimen, y que también terminen los apresamientos, las detenciones arbitrarias, las torturas que se realizan. No podemos bajar la guardia en ese sentido, y debemos felicitarnos los dominicanos por esa declaración de Santo Domingo que, con motivo de la toma de posesión del presidente Abinader, se produjo la semana pasada, y eso convierte a Santo Domingo en un faro de democracia, de transparencia y de esperanza para esa querida nación sudamericana, para esa patria de Bolívar, para esa nación amiga y hermana de Venezuela. Por otro lado, el presidente de la República en lo nacional introdujo al Congreso la reforma constitucional, que, como ya todos sabemos, consta básicamente de 4 puntos que tienen que ver con el tema de la unificación de las elecciones, la reducción de la matrícula de diputados, el hecho de hacer más difícil la modificación constitucional para el tema de la reelección, y hacerla en cierto modo imposible, porque el proyecto establece muy claramente que ningún funcionario electo puede prevalecerse del resultado de una reforma para provecho propio. Entonces, de esa manera, y el tema del Procurador General de la República, de la escogencia por 2 años, cierta inmunidad, a pesar de que se le puede someter a un juicio político, y después de 2 años más, si así lo considera, y sacarlo de la esfera de designación del Poder Ejecutivo y dejarlo en la sugerencia del Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de la Magistratura. Esas han sido las principales noticias. En el área internacional, a pesar de que no contamos con mucho tiempo, porque tenemos una segunda sección con una interesante entrevista con el joven Yasser Román, un perspicaz y agudo analista político en el área internacional, que ha desempeñado diversas funciones, entre otras el viceministerio de consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y embajador también de ese mismo ministerio. Pero no podemos dejar de mencionar el tema en el área internacional también de la convención del Partido Demócrata, que es importante, se está llevando a cabo, culminará con la proclamación de Harris y Walz, que es la boleta electoral, y siempre será importante para los dominicanos que residen en los Estados Unidos tomar en consideración los resultados
ver bien las ofertas electorales, que siempre el resultado en los Estados Unidos será importante para la República Dominicana. Vamos, amigos, a la primera pausa y vamos entonces a la segunda sección de comentarios y reflexiones con la entrevista anteriormente mencionada con el joven y perspicaz analista internacional Yatser Román. Seguimos, amigos. Ahora de Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos nuestra interesantísima conversación con Yatser sobre el tema venezolano, sobre las aristas que él mismo tiene, sobre el interés que tenemos de que ese tema se mantenga vivo en el pensamiento latinoamericano, en los países del continente, y de que siempre darle chance a la negociación, pero si no, hay que tomar acciones con mayor fortaleza. He visto con mucha frecuencia que al régimen autocrático de Maduro corta como nada las relaciones, termina, ni siquiera plazos de 24 horas, sino plazos de horas para que la gente se retire. Bueno, tal vez llegará el momento que también habrá que de alguna manera
tomar decisiones que contribuyan a aislar un poco más a Venezuela, aunque esa no es lo que deseamos cualquier tipo de negociación. Pero no podemos dejar pasar tampoco tu presencia para hablar de algo que acontece en estos momentos también en los Estados Unidos de Norteamérica, como es la Convención Demócrata, porque ya se perfila una boleta demócrata y las elecciones allá son de vital importancia, no solamente para el continente, sino también para el mundo, especialmente en este mundo en que nos encontramos, como digo yo, haciéndome eco de Huntington, en un choque de civilizaciones, claro, que es lo que evidentemente parece ser que ocurre. ¿Cómo ves la convención? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves las elecciones en pocos meses de los Estados Unidos? ¿Y qué importancia tú le concedes? Porque sabemos muy bien que la política exterior de un partido y la política exterior del otro, aunque hay un departamento de Estado que mantiene cierta coherencia y ciertos principios que son inviolables por los dos partidos, pero difieren. Claro, y de hecho la política exterior de cada gobierno se rige muchísimo también por lo que son los programas de cada una de estas convenciones. Porque, por ejemplo, lo más llamativo en las convenciones republicanas y demócratas, desde luego, es la nominación de la dupla presidencial-vicepresidencial, pero al mismo tiempo también se vota por lo que es el programa ideológico. Y eso incluye varios principios de política exterior, que en ocasiones son un poquito difíciles de aplicar, en ocasiones son quizás más fáciles, pero lo cierto es que cada uno tiene su visión. En ese sentido, sabemos que Donald Trump, quien es el candidato republicano, tiene una visión, vamos a decir, menos expansionista de Estados Unidos desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista militar. La plataforma demócrata, a pesar de que no tiene quizá la misma visión de la época neoconservadora, pero sí suele ser un tanto más similar a lo que estamos acostumbrados de Estados Unidos, con una alta influencia sindical y con una alta influencia desde el punto de vista aperturista migratorio, que no lo tendría Donald Trump. La convención demócrata, al igual que todas las convenciones, suele significar un auge momentáneo en las encuestas, claro, para el beneficiario. No obstante, hay una seria narrativa en este momento siendo compartida por muchos medios en el momento en que estamos grabando esta conversación, de que el candidato Robert F. Kennedy Jr. pudiera retirarse y endosar a Donald Trump a cambio de que en una siguiente administración del expresidente reciba una posición de alto rango. Algunos hablan incluso de la dirección de la CIA. Estados Unidos, durante lo que han sido las elecciones del 96 en adelante, no ha tenido ningún tercer candidato que supere el 5% a nivel nacional. Pero Robert F. Kennedy Jr. está marcando precisamente 6% a nivel nacional, en algunos lugares más de 10%, lo cual puede inclinar balanzas en algún estado u en otro. Desde luego, por la familia que representa dicho candidato, muchos pensarían que a quien más le quita es a los demócratas, pero en algunos temas se ha alineado más con el pensamiento conservador, sí, y por ello entonces hay quienes creen que su presencia en lugares clave pudiera más afectar a Donald Trump, y es por eso que sumarlo a la campaña más que todo pudiera terminar beneficiando para ganar en estados clave, como lo son principalmente Michigan y como lo es también Pensilvania. Si Donald Trump no gana ni Michigan ni Pensilvania, va a ser muy difícil que logre ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, aunque la convención demócrata en el momento en que cierre beneficiará a Kamala Harris, si finalmente se retira Robert F. Kennedy Jr., eso pudiera, vamos a decir, servir como una especie de nulidad del efecto post-convención, que fue precisamente lo que pasó cuando tras la convención republicana, Joe Biden terminó retirándose para endosar a Kamala Harris. Entonces estaremos hablando que las dos convenciones, a pesar de significar un auge momentáneo de lunes a jueves, ya para el domingo eso quede nulificado. Sí, claro.
No obstante, a pesar como tú dices, ¿cómo diríamos? Es una especie de empujón que reciben, es como una plataforma. Bueno, las convenciones son plataformas. Claro. Y esas plataformas son como especie de trampolín que evidentemente suben 3, 4, 5 puntos automáticamente por el simple hecho de que son espectáculos bien montados en los Estados Unidos. En esta oportunidad en el área demócrata pues se ha podido apreciar claramente un partido un poquito más unido, siguen todavía las diferencias, un poquito más unidos. Hay un tema que yo entiendo que podría afectarle en el futuro y es el tema palestino, por tal vez la posición extremista que tienen algunos sectores demócratas, pero de todas maneras en los estados, digamos, pivote, los estados Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, todavía, aunque no es la misma, porque anteriormente cuando era Joe Biden el candidato, pues la diferencia con Trump le llevaba unos puntos de diferencia. Ahora la diferencia es bastante pareja y en algunos casos Kamala Harris le lleva 1 o 2 puntos, pero como quiere es casi un empate técnico. Claro. Y son los que decidirían las elecciones. Sí, ¿Qué tú crees que ocurrirá a pesar de todo lo de Trump y de todo lo que uno ve? El tema es que las encuestas, y usted que tiene mucha más experiencia que yo, habiendo sido secretario general de partido político, hay que leerlas también en el contexto del momento. Y desde que se retiró Joe Biden, Kamala Harris ha sido muy beneficiaria de todo el proceso rumbo a la convención. Primero el hecho de si iba a ser o no iba a ser, después hora tras hora, cada uno de los principales líderes endosándola, Obama quizá durando un poquito más, el expresidente, pero finalmente haciéndolo, y ahora todo el espectáculo en torno a la convención. Entonces ha estado en su momento. Ahora va a iniciar la campaña de verdad, con cada quien teniendo lo que sería su ejército para poder competir de forma directa, y es ahí cuando arranca la campaña. Por ponerles algunos casos, en el año 99 rumbo al 2000, todo apuntaba inicialmente a que sería una competencia aquí en República Dominicana entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, más que todo. Hipólito Mejía había arrancado con un 47%, Danilo Medina había arrancado con un 35%, pero cuando todo iba arrancando hacia el Partido Reformista de qué iba a pasar, si habría un candidato alternativo, si Joaquín Balaguer iría por una última vez, pero en el momento en que quedó claro que Balaguer era la figura que mantenía hasta cierto punto unificado al Partido Reformista, creció de 13% a cerrar las encuestas con 29%. Sabemos que el día de las elecciones se mueven otros temas, claro, pero cerró con 29%, e incluso si entran ahora mismo a los archivos de la revista Rumbo del año 2000, verán que Gallup cerró diciendo que si había segunda vuelta, y todo apuntaba que iba a haber segunda vuelta, estaban empatados 47-47, Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía, cuando arrancó la campaña. ¿Y qué tipo de campaña? En el mismo Estados Unidos, buena parte de la campaña en el año 2016 parecía apuntar a que las encuestas dejaban fuera de competencia a Donald Trump, pero de manera brillante él supo guiar la narrativa para decir lo siguiente: ellos son la élite, yo soy el pueblo; ellos son los mismos de siempre, yo soy el cambio; ellos son el pantano, yo limpio el pantano. Incluso todos esos endosos que recibió de la gran, vamos a decir, constelación de figuras del espectáculo americano, lo que sirvió más que todo fue para decir: yo podré ser rico, pero los conozco a ustedes mejor que esta gente, que lo que quieren es mantener sus privilegios, que yo les voy a quitar. Yo con eso no estoy endosando el mensaje de Donald Trump, sino que estoy diciendo que supo formar una narrativa claro, que resonó, porque ganó la Florida, ganó Pensilvania, ganó Wisconsin y ganó Michigan. Muchos de esos estados los republicanos solamente los habían podido ganar en coyunturas muy especiales, pero los logró ganar en ese momento, claro, por poca votación, pero logró ganar. Entonces ahora vamos a ver, yo creo que hay algunos abordajes de la campaña de Trump que están cometiendo ciertos errores, se está peleando con mucha gente, pero de nuevo era lo que se decía en el 16 y terminó resonando con quien tenía
que resonar. Donald Trump no le habla a nadie más allá de lo que representa su electorado, que es al que él busca movilizar. En el tema Palestina, sí hay factores extremistas dentro del Partido Demócrata, pero lo que vimos a lo largo de la convención fue que ellos quieren, sí, levantar la voz contra el antisemitismo. De hecho, lo dijo Chuck Schumer, lo dijo la misma Nancy Pelosi, estamos hablando del líder en el Senado y de la emérita expresidenta de la Cámara de Representantes. Será una elección muy competitiva y que yo no creo que se va a definir en la noche del 6 de noviembre, probablemente hasta el 8 de noviembre estaremos viendo votaciones, también porque Estados Unidos tiene el voto anticipado y tiene el voto por correo. Sí, va a ser una elección interesante y bueno, como tú dices, ya se está perfilando también. Ellos están tratando de quitarle el cambio que siempre ha esgrimido Trump, que significa lo que él significa, que es diferente, que no es ese pantano como le llamaba en las elecciones pasadas. Pero como tú muy bien señalas, apenas se inicia ahora una estrategia nueva, ya terminadas las convenciones, terminada el proceso. Viene el debate, creo que es uno solo que se va a realizar, según lo que he escuchado. Pero sigue siendo importante en este momento en que estamos frente a un mundo tan convulso con los problemas que existen en el Medio Oriente, con el problema de Hamas que sigue todavía en el medio, el terrorismo que significa Hamas, Hezbollah, que significa Irán, porque lo auspicia también junto con los hutis. El tema es complicado. Si le agregas Ucrania, o sea, el mundo es un mundo convulso, claro, donde lo que sucede en Estados Unidos es de mucha importancia no solo para nosotros, sino para el mundo, porque indiscutiblemente Estados Unidos sigue siendo todavía una de las principales potencias mundiales. Si no es la principal, es una de las, o yo diría que es la principal. Sí, lo es, en este momento. Sin duda alguna lo es. Y para nosotros más aún, porque eso ha ido cambiando en otros lugares, como por ejemplo Sudamérica, produce a larga escala energía y alimentos. Eso entonces ha hecho que China tenga un rol mucho más activo en esa parte del mundo cercano a nosotros. Sin embargo, Centroamérica y Caribe no producimos a esa gran escala, entonces no representamos el mismo interés para China más que geopolítico, pero no desde el punto de vista comercial. Incluso ahora mismo cuando se hacen encuestas en Chile, Uruguay y Argentina sobre quién es su principal aliado, China sale casi a la par con Estados Unidos, si no es que lo supera. En el caso nuestro va a ser muy cuesta arriba que durante nuestras vidas alguien que no sea Estados Unidos encabece la lista de principales aliados en el imaginario de las personas. Pero, de nuevo, desde el punto de vista de inversión, Estados Unidos sigue siendo el principal. Desde el punto de vista de las exportaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal. Desde el punto de vista de la llegada de turistas, Estados Unidos sigue siendo el principal. Desde el punto de vista de nuestra diáspora, Estados Unidos sigue siendo el principal. Entonces, lo que pasa allá no es solamente cultura para nosotros, es un impacto directo, incuestionable. Por eso vale la pena ponerle la atención. Y desde luego siempre verlo desde el punto de vista de lo que nos conviene, que no es necesariamente que nos cae bien, que nos cae mejor, sino al fin y al cabo que le conviene a República Dominicana. Y en ese sentido, sí, dejarle claro a nuestros votantes, principalmente en lugares competitivos, incluyendo Pensilvania, incluyendo la Florida, incluyendo Georgia. Tenemos una amplia comunidad en Atlanta que evalúe muy bien, claro, desde luego su interés inmediato como comunitarios allá, pero también pensando en su país de origen, si es que existe la posibilidad. Sí, claro. Me parece muy buena esa exhortación que tú haces, porque los dominicanos a veces no nos gusta mucho la participación, y más allá que son días normales, no es un día festivo, la gente, claro. Pero es importante que esa participación se oriente siempre pensando en los intereses nacionales y en todo lo que representa para nosotros. Bueno, no puedo dejarte ir sin preguntarte, aunque yo sé que ya estamos encima, pero aunque sea de manera ligera, el presidente introdujo su reforma constitucional. Claro. Vamos, ¿qué piensas?
Hay varios temas ahí y yo estoy de acuerdo con prácticamente todos. Por ejemplo, excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, pasando entonces de 8 miembros a 7 miembros, eliminando lo que había sido la mayoría mecánica introducida en la Constitución del año 2010. Segundo, y esto es un poquito más complejo porque no es tan sencillo, pero le quita el poder al presidente de la República de designar por decreto a quien encabece la Procuraduría General de la República. ¿Por qué digo que no es tan sencillo? Por ejemplo, en Guatemala eso se hizo, pero de una manera mucho más extrema que lo que aquí se está proponiendo. En Guatemala son 4 años inamovibles y no existe forma alguna de hacerle juicio político a quien encabeza la Procuraduría, que hemos visto que ha sido tomada por el crimen organizado en ese país. El proyecto nuestro, tomando precisamente eso en cuenta, dice que son 2 años con posibilidad de juicio político, pero además dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no incluiría a procurador como miembro. Y más allá, estamos hablando de ponerle un candado a el modelo de gobierno de reelección específicamente, y creo que quienes estamos aquí sentados somos reeleccionistas ambos por naturaleza, y nos reímos un poco porque ¿cuál ha sido la constitución más longeva en la historia de la República Dominicana? La del 66. ¿Por qué? Porque decidió no simular y decir claramente somos reeleccionistas, y eso se mantuvo del 66 al 94. Del 94 en adelante el zigzagueo, la burla constitucional de la que habló el presidente Balaguer cuando en ese mismo 66 dijo que estos documentos son simples pedazos de papel siempre y cuando no haya personas dispuestas a defenderle. Cuando se cambió ese modelo, lo que hemos visto fue 94, reelección diferida, 2002, reelección consecutiva, 2010, reelección diferida, 2015, entonces reelección consecutiva. Un zigzagueo vergonzoso que se pondría fin ahora al establecer que requerirá 3/4 partes de la matrícula. Estoy de acuerdo. Ahora también creo que hace falta que avancemos como país para reconocer la diferencia entre una enmienda constitucional y una reforma de la Constitución. Es otra cosa. Porque esta seguirá siendo la Constitución del año 2010. Solamente tendrá algunos cambios. Pero fruto precisamente de esa larga historia nuestra de 28 reformas constitucionales fruto de guerras civiles de 1844 hasta 1924, significa que cuando aquí se habla de reforma constitucional se piensa que es un acontecimiento casi que sísmico, cuando, por ejemplo, la Constitución mexicana de la Revolución ha sido reformada más de 100 veces en base a enmiendas, pero sigue siendo el mismo documento de la Revolución. En Estados Unidos sabemos todas las enmiendas que se han llevado a cabo. Entonces creo que vale la pena hacer esa diferencia de que esto no debería ser un proceso traumatizante, sino que son procesos que ayudan a una reforma constante. Y si tengo que aprovechar nuevamente para reivindicar en otra ocasión la Constitución del 66, que establecía en su artículo 55 qué pasa cuando no hay alcalde ni suplente en una demarcación. Eso fue eliminado en la del 2010 sin establecer cuál sería el proceso para sustitución, y ahora quedamos con un tranque. Entonces miren qué llamativo. La Constitución de hace 6 décadas sí previó qué pasa cuando no hay suplente, Claro. pero la supuesta más moderna no. Con eso no estoy denostando a la Constitución por completo, creo que hay muchas cosas que mejoraron en ese sentido, pero miren qué sorpresa. Una Constitución antigua sí se preguntó qué hay que hacer si en un momento el suplente del alcalde tampoco está presente. La del 10 no lo hizo, y ahora nos estamos rascando las cabezas sobre qué va a pasar con La Vega. Con esa nota interesantísima, pero comparativa, pero muy real y muy apropiada en este momento, terminamos esta edición de comentarios y reflexiones. Nos vemos, queridos amigos, la semana que viene. Gracias el próximo viernes a las 10 de la noche. Pero gracias a Yatzer Román por su participación, siempre interesante, siempre salpicada con historia y con anécdotas históricas que la hacen todavía más llamativa, más importante y además más entretenida, además de informativa. Gracias. Ahora de la figura del presidente.
Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por 2 Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos nuestra interesantísima conversación con Yatzel sobre el tema venezolano, sobre las aristas que él mismo tiene, sobre el interés que tenemos de que ese tema se mantenga vivo en el pensamiento latinoamericano, en los países del continente, y de que siempre darle chance a la negociación, pero si no, hay que tomar acciones con mayor fortaleza. He visto con mucha frecuencia que al régimen autocrático de Maduro corta como nada las relaciones, termina, ni siquiera plazos de 24 horas, sino plazos de horas para que la gente se retire. Bueno, tal vez llegará el momento que también habrá que de alguna manera tomar decisiones que contribuyan a aislar un poco más a Venezuela, aunque esa no es lo que deseamos cualquier tipo de negociación. Pero no podemos dejar pasar tampoco tu presencia para hablar de algo que acontece en estos momentos también en los Estados Unidos de Norteamérica, como es la Convención Demócrata, porque ya se perfila una boleta demócrata y las elecciones allá son de vital importancia, no solamente para el continente, sino también para el mundo, especialmente en este mundo en que nos encontramos, como digo yo, haciéndome eco de Huntington, en un choque de civilizaciones, claro, que es lo que evidentemente parece ser que ocurre. ¿Cómo ves la convención? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves las elecciones en pocos meses de los Estados Unidos? ¿Y qué importancia tú le concedes? Porque sabemos muy bien que la política exterior de un partido y la política exterior del otro, aunque hay un departamento de Estado que mantiene cierta coherencia y ciertos principios que son inviolables por los dos partidos, pero difieren. Claro, y de hecho la política exterior de cada gobierno se rige muchísimo también por lo que son los programas de cada una de estas convenciones. Porque, por ejemplo,
Lo más llamativo en las convenciones republicanas y demócratas, desde luego, es la nominación de la dupla presidencial-vicepresidencial, pero al mismo tiempo también se vota por lo que es el programa ideológico. Y eso incluye varios principios de política exterior, que en ocasiones son un poquito difíciles de aplicar, en ocasiones son quizás más fáciles, pero lo cierto es que cada uno tiene su visión. En ese sentido, sabemos que Donald Trump, quien es el candidato republicano, tiene una visión, vamos a decir, menos expansionista de Estados Unidos desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista militar. La plataforma demócrata, a pesar de que no tiene quizá la misma visión de la época neoconservadora, pero sí suele ser un tanto más similar a lo que estamos acostumbrados de Estados Unidos, con una alta influencia sindical y con una alta influencia desde el punto de vista aperturista migratorio, que no lo tendría Donald Trump. La convención demócrata, al igual que todas las convenciones, suele significar un auge momentáneo en las encuestas, claro, para el beneficiario. No obstante, hay una seria narrativa en este momento siendo compartida por muchos medios en el momento en que estamos grabando esta conversación, de que el candidato Robert F. Kennedy Jr. pudiera retirarse y endosar a Donald Trump a cambio de que en una siguiente administración del expresidente reciba una posición de alto rango. Algunos hablan incluso de la dirección de la CIA. Estados Unidos, durante lo que han sido las elecciones del 96 en adelante, no ha tenido ningún tercer candidato que supere el 5% a nivel nacional. Pero Robert F. Kennedy Jr. está marcando precisamente 6% a nivel nacional, en algunos lugares más de 10%, lo cual puede inclinar balanzas en algún estado u en otro. Desde luego, por la familia que representa dicho candidato, muchos pensarían que a quien más le quita es a los demócratas, pero en algunos temas se ha alineado más con el pensamiento conservador, sí, y por ello entonces hay quienes creen que su presencia en lugares clave pudiera más afectar a Donald Trump, y es por eso que sumarlo a la campaña más que todo pudiera terminar beneficiando para ganar en estados clave, como lo son principalmente Michigan y como lo es también Pensilvania. Si Donald Trump no gana ni Michigan ni Pensilvania, va a ser muy difícil que logre ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, aunque la convención demócrata en el momento en que cierre beneficiará a Kamala Harris, si finalmente se retira Robert F. Kennedy Jr., eso pudiera, vamos a decir, servir como una especie de nulidad del efecto post-convención, que fue precisamente lo que pasó cuando tras la convención republicana, Joe Biden terminó retirándose para endosar a Kamala Harris. Entonces estaremos hablando que las dos convenciones, a pesar de significar un auge momentáneo de lunes a jueves, ya para el domingo eso quede nulificado. Sí, claro. No obstante, a pesar de, como tú dices, ¿cómo diríamos? Es una especie de empujón que reciben, como una plataforma. Bueno, las convenciones son plataformas. Claro. Esas plataformas son como especie de trampolín que evidentemente suben 3, 4, 5 puntos automáticamente por el simple hecho de que son espectáculos bien montados en los Estados Unidos. En esta oportunidad en el área demócrata pues se ha podido apreciar claramente un partido un poquito más unido, siguen todavía las diferencias, un poquito más unidos. Hay un tema que yo entiendo que podría afectarle en el futuro y es el tema palestino, por tal vez la posición extremista que tienen algunos sectores demócratas, pero de todas maneras en los estados, digamos, pivote, los estados Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, todavía, aunque no es la misma, porque anteriormente cuando era Joe Biden el candidato, pues la diferencia con Trump le llevaba unos puntos de diferencia. Ahora la diferencia es bastante pareja y en algunos casos
Kamala Harris le lleva 1 o 2 puntos, pero como quiere es casi un empate técnico. Claro. Y son los que decidirían las elecciones. Sí, ¿Qué tú crees que ocurrirá a pesar de todo lo de Trump y de todo lo que uno ve? El tema es que las encuestas, y usted que tiene mucha más experiencia que yo, habiendo sido secretario general de partido político, hay que leerlas también en el contexto del momento. Y desde que se retiró Joe Biden, Kamala Harris ha sido muy beneficiaria de todo el proceso rumbo a la convención. Primero el hecho de si iba a ser o no iba a ser, después hora tras hora, cada uno de los principales líderes endosándola, Obama quizá durando un poquito más, el expresidente, pero finalmente haciéndolo, y ahora todo el espectáculo en torno a la convención. Entonces ha estado en su momento. Ahora va a iniciar la campaña de verdad, con cada quien teniendo lo que sería su ejército para poder competir de forma directa, y es ahí cuando arranca la campaña. Por ponerles algunos casos, en el año 99, rumbo al 2000, todo apuntaba inicialmente a que sería una competencia aquí en República Dominicana entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, más que todo. Hipólito Mejía había arrancado con un 47%, Danilo Medina había arrancado con un 35%, pero cuando todo iba arrancando hacia el Partido Reformista, de qué iba a pasar, si habría un candidato alternativo, si Joaquín Balaguer iría por una última vez, pero en el momento en que quedó claro que Balaguer era la figura que mantenía hasta cierto punto unificado al Partido Reformista, creció de 13% a cerrar las encuestas con 29%. Sabemos que el día de las elecciones se mueven otros temas, claro, pero cerró con 29%, e incluso si entran ahora mismo a los archivos de la revista Rumbo del año 2000, verán que Gallup cerró diciendo que si había segunda vuelta, y todo apuntaba que iba a haber segunda vuelta, estaban empatados 47-47, Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía, cuando arrancó la campaña. ¿Y qué tipo de campaña? En el mismo Estados Unidos, buena parte de la campaña en el año 2016 parecía apuntar a que las encuestas dejaban fuera de competencia a Donald Trump, pero de manera brillante él supo guiar la narrativa para decir lo siguiente: ellos son la élite, yo soy el pueblo; ellos son los mismos de siempre, yo soy el cambio; ellos son el pantano, yo limpio el pantano. Incluso todos esos endosos que recibió de la gran, vamos a decir, constelación de figuras del espectáculo americano, lo que sirvió más que todo fue para decir: yo podré ser rico, pero los conozco a ustedes mejor que esta gente, que lo que quieren es mantener sus privilegios, que yo les voy a quitar. Yo con eso no estoy endosando el mensaje de Donald Trump, sino que estoy diciendo que supo formar una narrativa claro, que resonó, porque ganó la Florida, ganó Pensilvania, ganó Wisconsin y ganó Michigan. Muchos de esos estados los republicanos solamente los habían podido ganar en coyunturas muy especiales, pero los logró ganar en ese momento, claro, por poca votación, pero logró ganar. Entonces ahora vamos a ver, yo creo que hay algunos abordajes de la campaña de Trump que están cometiendo ciertos errores, se está peleando con mucha gente, pero de nuevo era lo que se decía en el 16 y terminó resonando con quien tenía que resonar. Donald Trump no le habla a nadie más allá de lo que representa su electorado, que es al que él busca movilizar. En el tema Palestina, sí hay factores extremistas dentro del Partido Demócrata, pero lo que vimos a lo largo de la convención fue que ellos quieren, sí, levantar la voz contra el antisemitismo. De hecho, lo dijo Chuck Schumer, lo dijo la misma Nancy Pelosi, estamos hablando del líder en el Senado y de la emérita expresidenta de la Cámara de Representantes. Será una elección muy competitiva y que yo no creo que se va a definir en la noche del 6 de noviembre, probablemente hasta el 8 de noviembre estaremos viendo votaciones, también porque Estados Unidos tiene el voto anticipado y tiene el voto por correo. Sí, va a ser una elección interesante y bueno, como tú dices, ya se está perfilando también. Ellos están tratando de quitarle el cambio que siempre ha esgrimido Trump, que significa lo que él significa, que es diferente, que no es ese pantano como le llamaba en las elecciones pasadas. Pero como tú muy bien señalas, apenas se inicia ahora una estrategia nueva, ya terminadas las convenciones, terminada el proceso. Viene el debate, creo que es uno solo que se va a realizar, creo, según lo que he escuchado. Pero sigue siendo importante en este momento en que estamos frente a un mundo tan convulso, con los problemas que existen en el Medio Oriente, con el problema de Hamas que sigue
todavía en el medio, el terrorismo que significa Hamas, Hezbollah, que significa Irán, porque lo auspicia también, junto con los hutis. El tema es complicado. Si le agregas Ucrania, o sea, el mundo es un mundo convulso, Claro. donde lo que sucede en Estados Unidos es de mucha importancia no solo para nosotros, sino para el mundo, porque indiscutiblemente Estados Unidos sigue siendo todavía una de las principales potencias mundiales. Si no es la principal, digamos, es una de las, o yo diría que es la principal. Sí, lo es, en este momento. Lo es, sin duda alguna lo es. Y para nosotros más aún, porque eso ha ido cambiando en otros lugares, como por ejemplo Sudamérica, produce a larga escala energía y alimentos. Eso entonces ha hecho que China tenga un rol mucho más activo en esa parte del mundo cercano a nosotros. Sin embargo, Centroamérica y Caribe no producimos a esa gran escala, entonces no representamos el mismo interés para China más que geopolítico, pero no desde el punto de vista comercial. Incluso ahora mismo cuando se hacen encuestas en Chile, Uruguay y Argentina sobre quién es su principal aliado, China sale casi a la par con Estados Unidos, si no es que lo supera. En el caso nuestro va a ser muy cuesta arriba que durante nuestras vidas alguien que no sea Estados Unidos encabece la lista de principales aliados en el imaginario de las personas. Pero, de nuevo, desde el punto de vista de inversión, Estados Unidos sigue siendo el principal. Desde el punto de vista de las exportaciones, Estados Unidos sigue siendo el principal. Desde el punto de vista de la llegada de turistas, Estados Unidos sigue siendo el principal. Desde el punto de vista de nuestra diáspora, Estados Unidos sigue siendo el principal. Entonces, lo que pasa allá no es solamente cultura para nosotros, es un impacto directo, incuestionable. Por eso vale la pena ponerle la atención. Y desde luego siempre verlo desde el punto de vista de lo que nos conviene, que no es necesariamente que nos cae bien, que nos cae mejor, sino al fin y al cabo que le conviene a República Dominicana. Y en ese sentido, sí, dejarle claro a nuestros votantes, principalmente en lugares competitivos, incluyendo Pensilvania, incluyendo la Florida, incluyendo Georgia. Tenemos una amplia comunidad en Atlanta que evalúen muy bien, claro, desde luego, su interés inmediato como comunitarios allá, pero también pensando en su país de origen, si es que existe la posibilidad. Sí, claro, claro. Me parece muy buena esa exhortación que tú haces, porque los dominicanos a veces no nos gusta mucho la participación, y más allá que son días normales, no es un día festivo, la gente, sí. Pero es importante que esa participación se oriente siempre pensando en los intereses nacionales y en todo lo que representa para nosotros. Bueno, no puedo dejarte ir sin preguntarte, aunque yo sé que ya estamos encima, pero aunque sea de manera ligera, el presidente introdujo su reforma constitucional. Claro. Vamos, ¿qué piensas? Hay varios temas ahí y yo estoy de acuerdo con prácticamente todos. Por ejemplo, excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, pasando entonces de 8 miembros a 7 miembros, eliminando lo que había sido la mayoría mecánica introducida en la Constitución del año 2010. Segundo, y esto es un poquito más complejo porque no es tan sencillo, pero le quita el poder al presidente de la República de designar por decreto a quien encabece la Procuraduría General de la República. ¿Por qué digo que no es tan sencillo? Por ejemplo, en Guatemala eso se hizo, pero de una manera mucho más extrema que lo que aquí se está proponiendo. En Guatemala son 4 años inamovibles y no existe forma alguna de hacerle juicio político a quien encabeza la Procuraduría, que hemos visto que ha sido tomada por el crimen organizado en ese país. El proyecto nuestro, tomando precisamente eso en cuenta, dice que son 2 años con posibilidad de juicio político, pero además dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no incluiría a procurador como miembro. Y más allá, estamos hablando de ponerle un candado a el modelo de gobierno de reelección específicamente, y creo que quienes estamos aquí sentados somos reeleccionistas ambos por naturaleza, y nos reímos un poco porque ¿cuál ha sido la constitución más longeva en la historia de la República Dominicana? La del 66. ¿Por qué? Porque decidió no simular y decir claramente somos reeleccionistas, y eso se mantuvo del 66 al 94. Del 94 en adelante el zigzagueo, la burla
constitucional de la que habló el presidente Balaguer cuando en ese mismo 66 dijo que estos documentos son simples pedazos de papel siempre y cuando no haya personas dispuestas a defenderle. Cuando se cambió ese modelo, lo que hemos visto fue 94, reelección diferida, 2002, reelección consecutiva, 2010, reelección diferida, 2015, entonces reelección consecutiva. Un zigzagueo vergonzoso que se pondría fin ahora al establecer que requerirá 3/4 partes de la matrícula. Estoy de acuerdo. Ahora también creo que hace falta que avancemos como país para reconocer la diferencia entre una enmienda constitucional y una reforma de la Constitución. Es otra cosa. Porque esta seguirá siendo la Constitución del año 2010. Solamente tendrá algunos cambios. Pero fruto precisamente de esa larga historia nuestra de 28 reformas constitucionales fruto de guerras civiles de 1844 hasta 1924, significa que cuando aquí se habla de reforma constitucional se piensa que es un acontecimiento casi que sísmico cuando, por ejemplo, la Constitución mexicana de la Revolución ha sido reformada más de 100 veces en base a enmiendas, pero sigue siendo el mismo documento de la Revolución. En Estados Unidos sabemos todas las enmiendas que se han llevado a cabo. Entonces creo que vale la pena hacer esa diferencia de que esto no debería ser un proceso traumatizante, sino que son procesos que ayudan a una reforma constante. Y si tengo que aprovechar nuevamente para reivindicar en otra ocasión la Constitución del 66, que establecía en su artículo 55 qué pasa cuando no hay alcalde ni suplente en una demarcación. Eso fue eliminado en la del 2010 sin establecer cuál sería el proceso para sustitución y ahora quedamos con un tranque. Entonces miren qué llamativo. La Constitución de hace 6 décadas sí previó qué pasa cuando no hay suplente, Claro. pero la supuesta más moderna no. Con eso no estoy denostando a la Constitución por completo, creo que hay muchas cosas que mejoraron en ese sentido, pero miren qué sorpresa. Una Constitución antigua sí se preguntó qué hay que hacer si en un momento el suplente del alcalde tampoco está presente. La del 10 no lo hizo y ahora nos estamos rascando las cabezas sobre qué va a pasar con La Vega. Con esa nota interesantísima, pero comparativa, pero muy real y muy apropiada en este momento, terminamos esta edición de comentarios y reflexiones. Nos vemos, queridos amigos, la semana que viene. Gracias el próximo viernes a las 10 de la noche. Pero gracias a Yatzer Román por su participación, siempre interesante, siempre salpicada con historia y con anécdotas históricas que la hacen todavía más llamativa, más importante y además más entretenida, además de informativa. Gracias.